¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Desierto en la Ciudad. Este espacio en donde buscamos evangelizar a través de los medios de virtualidad como son el Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto nuestra página oficial en YouTube. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es acerca de la manifestación de la Santísima Virgen María en Medjugorje. Queremos darles nuestro punto de vista desde la Mariología, desde la teología y por supuesto desde nuestra experiencia personal y particular. Así que los invitamos para que nos acompañen en este video de Desierto en la Ciudad, Medjugorje, una señal para el mundo.
Como bien decía al inicio de este video, hablar de Medjugorje es hablar de una espiritualidad que, si bien lleva 37 años suscitando un gran impacto en la iglesia, es una espiritualidad nueva, novedosa, una espiritualidad en la que el amor de Cristo, el amor del Señor, es el foco más importante, más concreto de esta espiritualidad. Las manifestaciones de la Santísima Virgen María en Medjugorje no han cesado, no han terminado. Por esta razón, la Iglesia no ha tenido un pronunciamiento oficial frente al fenómeno Medjugorje. Sin embargo, desde el Papa Benedicto XVI, incluso desde Juan Pablo II, sí han tenido una importante investigación, sí ha tenido la Iglesia una particular atención frente a lo que en Medjugorje sucede. No es que la Iglesia se hayan hecho los de el oído sordo o la vista gorda, no, al contrario, es prudente y muy prudente, y esa prudencia da más credibilidad a lo que sucede en Medjugorje. Solamente en el año 2018 el Papa Francisco ha permitido que Medjugorje sea considerado como lugar de peregrinación para parroquias. Esto después de la visita del nuevo administrador apostólico. El 4 de julio del año 2016, Así Prensa informaba que el Papa Francisco había nombrado un administrador apostólico, Henry Hauser, que es el nuevo administrador apostólico de Medjugorje. Después de esta visita que realizó Monseñor Horst a Medjugorje, en el año 2018, es decir, a principios de este año, la Iglesia toma la decisión de permitir que las personas visiten Medjugorje con fines de peregrinación. Esto, hasta el momento, es, como decir, lo más oficial que la Iglesia se ha pronunciado al respecto de las manifestaciones de la Santísima Virgen María en Medjugorje. En el año 2016, antes de que la Iglesia nombrara un administrador apostólico para Medjugorje, tuve la gracia de viajar con mi familia a una peregrinación mariana por los santuarios más importantes de Europa. Recorrimos lugares como Guadalupe, en Extremadura, España, Portugal, París, Lourdes, Garabandal. Estuvimos también en Roma, estuvimos con el Santo Padre en varias actividades, entre ellas Corpus Christi, Asís, San Giovanni Rotondo. Pero nuestra atención se enfatizó muchísimo en el viaje a Medjugorje. Y esta es la experiencia que de alguna manera yo quisiera compartirles. En primer lugar, quiero hablarles de la experiencia de mi familia con Medjugorje y cómo conocimos esta espiritualidad. En videos anteriores, ustedes mismos pueden darse cuenta que ya les he hablado de acciones muy particulares de la Santísima Virgen María en mi familia. Les he hablado de ese amor tan grande que mi familia le tiene, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, a consecuencia de la sanación de mi sobrino mayor, que tenía una fuerte alergia al maní. Les he hablado, creo, también un poco de la devoción tan particular que mi madre le tiene a María Auxiliadora como buena salesiana. Ella fue formada en un colegio de monjas salesianas, y por tal razón creo que
la Virgen María ha tenido un papel fundamental en nuestra familia. En el año 2009, 2010 más o menos, yo, a través de una querida religiosa que ya falleció, la hermana Livia, religiosa de Jesús María, conocí de cerca, a través de un libro del periodista Jesús García, todo el fenómeno de Medjugorje. Este testimonio del libro que comenta o que cuenta el periodista, a mí personalmente me pareció de entrada fantasioso. Me pareció que era un testimonio incoherente. Me pareció que era un testimonio que le faltaba fuerza, y creía que era una de las tantas piedades populares que hay en el mundo. Partiendo entonces de ese primer acercamiento a Medjugorje, literalmente me leí el libro, pero lo leí con un cierto sabor a burla, ¿sí? Con un cierto sabor a crítica. Recuerdo entonces que por ese tiempo a mi madre le tenían que hacer una intervención quirúrgica para extraerle unos pómulos que se le habían alojado en su organismo y mirar si estos pómulos eran cancerosos. Recuerdo entonces que un día antes de la cirugía, de la intervención quirúrgica, decido ir con mi madre a visitar el santuario de María Auxiliadora. Le digo a mi madre que si ella quisiera algo en particular, y ella me dice que sí, que ella quiere una imagen de la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria es la patrona de Medellín y es una advocación que es muy desconocida dentro de la misma ciudad, pero que en los últimos años, gracias a la labor evangelizadora de la arquidiócesis, se ha logrado ir conociendo un poco más. A consecuencia, entonces, nos acercamos a unos almacenes de santos, de artículos religiosos, y recuerdo muy bien que cuando ingresamos, la primera imagen que yo observo que hay exhibida es la imagen de la Reina de la Paz. Me parece chistoso y le pregunto a la niña qué imagen era esa, eh, sabiendo mi respuesta ya, sabiendo que era la Virgen de Medjugorje, y ella me dice la Reina de la Paz. Le pregunto por la Virgen de la Candelaria y me dice no, no la conocemos, no está. Entonces la primera reflexión que yo me hago es, bueno, ¿cómo pueden conocer una Virgen que es del otro lado del mundo y no conocer la nuestra? No conocer nuestra propia advocación. Vamos a otro nuevo almacén. Cuando ingresamos al nuevo almacén, nuevamente vemos la imagen de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Yo miro a mi mamá y yo le digo, mira, esta es la Virgen de Medjugorje. Y llega y me dice ella, sí, ya es la segunda vez que la vemos. Me pareció curioso, le dije, pero igual preguntamos por la imagen de la Candelaria y nos dicen no la tenemos. Ya pasamos a otro almacén. Cuando ya entramos en el segundo almacén, nos damos cuenta de que está la imagen de la Santísima Virgen María y nuevamente la imagen de Medjugorje. Entonces mi madre dice, hijo, yo creo que esta virgencita quiere que la llevemos con nosotros a la casa. Es así entonces como empieza nuestra devoción a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Desde el año 2011
hasta el año 2016, 6 años aproximadamente, tuve la oportunidad de conocer los centros de paz en Medellín, el centro de Don Orlando, ABA Comunicaciones, el centro de Envigado, de Doña Livia, y ellos me iban contando algunas cosas de Medjugorje, y por supuesto, como joven curioso, yo también empecé a investigar, y empecé a darme cuenta de que era una espiritualidad, más que una manifestación particular de la Virgen, más que una piedad popular. Esto era una espiritualidad por completo, y que esta espiritualidad permitía al ser humano encontrarse de manera particular y concreta con el amor de Cristo. También pude darme cuenta de que habían muchas personas que, utilizando el nombre de la Reina de la Paz, que utilizando el nombre de Medjugorje, estaban haciendo una distorsión mancomunada de la fe, generando un terrorismo muy grande. Yo personalmente, cuando comencé con esta advocación, también me dejé llevar por ese fanatismo ridículo, me perdonan la expresión, de estar esperando final de los tiempos, de estar esperando señales milagrosas, de estar esperando cosas que nada tienen que ver con Medjugorje. Nada tienen que ver con Medjugorje. Nos lanzábamos a especular si iba a ser en la noche, si iba a ser en el día el fin del mundo, si teníamos que tomar las uvas, si teníamos que rezar de rodillas, en fin. Nuestra fe por los primeros años se lanzó a quedarse como en unas formas que nada tenían que ver con el mensaje de fondo que comunica Medjugorje. Medjugorje siempre va a ser un anuncio profético. Lo es. Recuerden que a los videntes se les van a entregar 10 secretos, de los cuales algunos ya los tienen, hay otros que solamente tienen 9 secretos. Hace poco compartí en mi página de Facebook un muy buen documental que hizo Reina de la Paz TV, en donde hablan acerca de Medjugorje. Debajo de este enlace voy a dejarles el link para que vayan y vean el video que Reina de la Paz TV hizo, porque me parece que es un video muy completo, muy bonito, que nos puede ilustrar un poco acerca de cómo fueron las manifestaciones y cómo se están viviendo en este momento, y los estudios. Al pasar de los tiempos, al pasar estos 6 años, empecé a formarme, a estudiar, a leer, a escuchar. Tuve un interesante curso de Mariología en Radio María, y me lancé a estudiar mi teología. Y cuando yo empecé a estudiar teología, la teología me abrió la mente y me ayudó a clarificar muchas cosas de la vida personal, de la vida eclesial, de la vida pastoral y, por supuesto, desde la Mariología, de la vida de la Santísima Virgen María en mi familia. Me ayudó a entender de que Santa María tenía una predilección por cada uno de nosotros, no solamente por nosotros, por cada uno de nosotros. Es una mamá que nos ama, que nos quiere, y por esa razón tiene como un cariño particular por nosotros. Entonces viene la oportunidad tan grande de viajar a Medjugorje. Y cuando viajamos a Medjugorje, yo recuerdo que salimos de Montichiari en Italia, y hicimos toda una noche de camino en carro, cruzando Eslovenia, pasando por un desierto, que de hecho fue una experiencia muy bonita,
un poco fuerte pero muy bonita. Cuando ya llegamos a la frontera de Bosnia-Herzegovina con Croacia, nosotros pensábamos que podríamos pasar sin necesidad de ningún tipo de visado. Cuando llegamos a la frontera, el señor que estaba en el puesto de frontera nos dice que no podemos ingresar, que necesitamos visa para poder ingresar a Bosnia, y nuestro corazón se enchiquita. En ese primer intento no logramos pasar a Medjugorje. Recuerdo que nos pusimos bien tristes, porque vuelvo y les digo, hicimos un esfuerzo muy grande, casi fueron 24 horas de camino para llegar a Medjugorje. Estábamos a 10 minutos de Medjugorje, la frontera es a 10 minutos y no logramos pasar. Después de esta desmotivación, retornamos a Split. Cuando regresamos a Split, recuerdo que estábamos muy cansados y nos acostamos a dormir. Mi hermana dice que ella sueña con que una mujer le dice que no nos preocupemos, o que no se preocupe, que íbamos a ir a Medjugorje. Recuerdo que mi hermana se levanta muy sobresaltada y ella empieza a despertarnos y a decir: tenemos que ir a Medjugorje, así sea que nos metamos en un bus. Empezamos a pensar muchas locuras y realmente nos íbamos a poner en riesgo. Hicimos un día de paseo en Split, descansamos un poco y nos encomendamos a la protección de Santa María. Pues en ese primer momento no fue nuestra entrada a Medjugorje. Es cuando alguien que estaba en Medjugorje, que de hecho nos estaba esperando, a los cuales les mando un saludo, Centro de la Paz Medjugorje, fueron muy acogedores con nosotros desde el primer momento que supieron de la eventualidad. Ellos pensaban que ya habíamos ido a Medjugorje, que teníamos visa. Cuando yo les digo no tenemos visa, ellos dicen: lo sentimos, no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, si pueden pasar, van a ser bienvenidos. Es entonces cuando nos toca regresarnos a Italia, vía ferry, Split, Ancona, y vamos a seguir nuestra peregrinación. En nuestra peregrinación habían varios momentos en que a mi hermana le daba esa corazonada, esa intuición de que íbamos a ir a Medjugorje. Pero literalmente yo incluso ya me había hecho a la pena, al dolor, porque mi sueño era Medjugorje. Pero más que ir a Medjugorje por ir a Medjugorje, era por la curiosidad, ¿sí? Yo tenía mucha curiosidad de ver una manifestación de la Virgen. Yo tenía mucha curiosidad de ver un vidente. Yo tenía mucha curiosidad de acercarme solamente a eso que puede ser tan novedoso. Pero los planes de Dios son totalmente distintos. Y ese es el punto central de nuestro video. Cuando llegamos a Roma, alguien nos dice que había embajada de Bosnia-Herzegovina en Roma, los del Centro Mir de Medjugorje, que intentáramos ver si nos podían dar una visa para pasar. Pues bien, queridos amigos, nos lanzamos a hacer el visado en Roma, y es impresionante ver cómo la obra de Dios se realiza, la voluntad de Dios se realiza. Nosotros llegamos a Roma, entramos a la embajada
y a los 3 días ya teníamos nuestra visa para poder ingresar a Bosnia. Recuerdo que teníamos muchas ganas de conocer muchos lugares bien particulares y maravillosos de Roma, Mónaco. Teníamos un itinerario muy ambicioso en esa peregrinación. Sin embargo, los que íbamos tomamos la decisión de regresarnos nuevamente a Medjugorje. Otra vez vía ferry, Ancona Split, Split Medjugorje. Nosotros regresamos a Medjugorje, como les decía, en un ferry, y en el ferry nos hicimos amigos de un grupo que iba en peregrinación hacia Medjugorje. Y recuerdo que uno de los sacerdotes que acompañaba esta peregrinación, cuando yo le dije estoy muy feliz, en italiano y español un poquito, y le expresaba un poco el deseo que tenía de vivir la manifestación de la Virgen, me dice, pero ya no alcanzamos. Yo, ¿cómo que ya no alcanzamos? No, ya no alcanzamos. La aparición era hoy a las 9 de la mañana. Ya pasó, ya no hay más. Yo recuerdo que nuevamente me puse triste, pero yo dije, listo, de todas formas vamos. Nuevamente les digo, amigos, eso es lo que sucede cuando ponemos nuestra atención particular en lo sucedáneo, en lo que no tiene peso, en lo que no tiene valor. Cuando nos dejamos llevar por fanatismos, cuando nos dejamos llevar por cosas que nos roban la paz. Recuerdo ese instante en que entrábamos a Medjugorje. Recuerdo esa calle que conduce de la entrada principal hacia la iglesia. La cantidad de personas, los rostros, el ambiente de paz que se respiraba. Algo grande iba a suceder en esos días de peregrinación a Medjugorje. Algo nos esperaba. Y no era una simple manifestación de la Virgen. En ese primer día tuvimos la gracia de conocer al vidente Jaco. Solamente escuchamos unas cortas palabras que estaba hablando en croata y en italiano con algunas personas. Pero ya de entrada, su figura, su presencia, nos decía algo. Y eso tan importante y tan trascendental que nos estaba diciendo era la sencillez de vida. Un vidente con una camisa naranjada, un blue jean y unas sandalias, en una sencillez impresionante, sonriendo, alegre, siendo cordial con todos los peregrinos que querían sacarse una foto con él. Primer mensaje de la Santísima Virgen María, y más que de la Virgen, del Señor en esta peregrinación: vivir la humildad en todas sus expresiones. Vivir la humildad y tener la capacidad de acercarse al hermano, de aceptar al hermano con su diferencia, como es. Recuerdo que dimos un primer viaje rápido por Medjugorje. Teníamos una reserva en un hotel que quedaba a 10 minutos en carro de Medjugorje. Segundo mensaje: los hoteles estaban abarrotados, era verano y había mucha gente en Medjugorje. Y no habían reservas en ningún hotel. Cuando
vamos al hotel donde teníamos esta reserva. La niña del hotel nos dice: ¿ustedes cómo consiguieron esta reserva? Este hotel no es para turistas. Este hotel es para personas que quieren venir a casarse en acá, y el hotel les presta las instalaciones para sus ceremonias o cumpleaños familiares. Pero no hospedamos gente así solamente. Y a nosotros nos dejaron quedar. Segunda invitación del Señor: su providencia. Él es un Padre bueno que nos cuida, que siempre va a estar con nosotros, que nos acompaña, que nunca nos va a dejar solos. Y esa providencia se sintió en este viaje. Desde el primer momento en que nos cerraron la entrada al país, hasta ese instante en que, sin saber a dónde llegaríamos, nos llevó a un lugar cómodo, tranquilo, donde poder descansar. Comienza nuestro viaje. Y el primer acercamiento que tenemos con Medjugorje es el programa de la tarde, o programa vespertino, como ellos le llaman. Y es la oración en la tarde, tipo 5 de la tarde, que viene compuesta del rezo de las dos partes del rosario: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, y la Eucaristía los días lunes, miércoles, jueves, sábado, adoración eucarística, y los martes y viernes es la adoración a la Santa Cruz. Recordar ese momento para mí es muy bonito, porque yo nunca, a pesar de que ya venía de haber estado con el Santo Padre, nunca había visto tanta gente postrada en adoración y en silencio. Miren, amigos, cuando estuvimos en la plaza de San Pedro, delante de nosotros había un grupo de peregrinos que durante toda la Eucaristía del Santo Padre estuvo sacándose fotos, hablando por celular, gritaban, ondeaban banderas. La gente va a la plaza de San Pedro con una curiosidad que yo se la respeto, porque es apasionante. Ver al Papa es apasionante, estar cerca de él es apasionante. Pero también hay tiempo para todo. Y no era el tiempo para sacar fotos, era el tiempo para estar viviendo la Eucaristía. En Medjugorje, hago esta comparación para que se hagan la idea. En Medjugorje hay una plaza muy semejante a la plaza de San Pedro, y ver millones de personas postradas en tierra, arrodilladas 1 hora frente a Jesús Eucaristía, en silencio, porque algunos hablaban italiano, otros hablaban inglés, otros portugués, otros croata, otros árabe, griego, y todos en silencio adorando a la persona de Jesús en la Eucaristía. El silencio, la naturaleza, la devoción, el respeto con que las personas vivían ese momento. Miren, nunca había estado yo en una adoración tan sentida, en donde la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento se sentía incluso hasta en el mismo silencio orante de nuestros compañeros peregrinos. Este fue el primer acercamiento a Medjugorje. Este fue nuestro primer día de peregrinación. Al segundo día vamos ya a conocer los lugares emblemáticos: el Podro, el Kruisevac, e intentar ver un poco el barrio donde viven los videntes. Recuerden que en Medjugorje viven Jacob y Mirjana, que son dos de los videntes. Recuerdo que
cuando íbamos camino hacia el Podro, ver las piedras del Podro era bien impresionante, porque eran piedras literalmente que tienen como esta forma, son como puntudas hacia arriba. Mi madre iba enferma de la columna, mi hermana de las rodillas, y aún así tuvimos la oportunidad de subir hasta el Podro, la parte de arriba de las apariciones. Un ambiente nos agarró a los tres. Un ambiente de profunda oración, de silencio meditativo, de entrar en nosotros mismos, de reconocer nuestros pecados, nuestros vacíos, nuestros miedos. Nos lanzamos a vivir una hora intensa de oración personal, cada uno en una roquita, sin centrar nuestra atención en la imagen de la Virgen o en el Cristo. Nuestra atención estaba centrada en el amor de Dios. Y cómo ese amor de Dios transforma y llena la vida. Era entrar profundamente en esa intimidad con el Señor y abrirle el corazón con sinceridad. Yo no puedo describirles con simples palabras lo que se siente. Lo que se siente estar en ese lugar, mirando el horizonte, mirando la parroquia de Medjugorje al fondo, mirando el cerro del Križevak, mirando a la gente que pasaba y hacía su oración en silencio. Al descender, recuerdo que vamos a almorzar. Y cuando estábamos en el almuerzo, ocurre algo que yo no les puedo explicar. Primero, no soy científico. Segundo, soy un poco razonal en ese aspecto, pero lo sentimos. Y no solamente lo sentimos nosotros, sino también personas que estaban alrededor nuestro. Y era como si del Cerro del Podro o del Križevak bajara un oleaje de un olor a flores exquisito. Era como si la montaña estuviera exudando un olor que de alguna manera penetraba todo el valle de Medjugorje. Era un olor exquisito. El sonido de los pájaros, constantemente cantando, cantando y cantando, como alabando al Creador a través de su trino, a través de sus cantos. En las horas de la tarde realizamos otro ascenso, que es al Cerro del Križevak o el Cerro de la Cruz, en donde falleció el padre Slako, uno de los directores espirituales de los videntes. En el ascenso íbamos rezando el Santo Via Crucis. Íbamos literalmente desgastados por la primera jornada de la mañana, y ahora esta jornada de la tarde era mucho más amplia, mucho más extensa, pero a la final logramos ascender hasta el Križevak. El silencio, la oración nos acompañó durante todo ese recorrido. Pero también nos acompañó algo muy particular. Constantemente recordábamos las tentaciones de Jesús en el desierto. Y esas tentaciones las íbamos viviendo.
el no voy a ser capaz, el en qué nos metimos, deberíamos de devolvernos, me duelen las rodillas, estoy cansado. Sin embargo, logramos llegar hasta el cerro. Medjugorje se resume en dos cosas: un amor de Dios que es grande, que transforma la vida, que la cambia por completo, y un amor a la Eucaristía, a la liturgia, a la iglesia. La Virgen María en Medjugorje regaló 5 piedrecitas. Esas 5 piedrecitas, queridos amigos, las vivimos realmente en nuestra peregrinación. La oración estuvo siempre acompañada. Siempre íbamos orando. Siempre íbamos encomendándonos al Señor, encomendándonos a la protección de Santa María. La Eucaristía era el centro de cada actividad de la noche, de la tarde. La confesión fue uno de los momentos más significativos, porque nos tocó hacer una gran fila para podernos confesar. El acercamiento a la palabra de Dios, hecha carne, hecha vida, y el ayuno. Medjugorje es una espiritualidad que busca cambiar y transformar los esquemas en los que cada uno de nosotros vive esa experiencia de encuentro personal con el Señor. Yo te invito para que te lances a descubrir lo que el Señor tiene para decirte a través de esta particular devoción. Que la vivas en tu vida como consagrado, como laico comprometido, como estudiante, como esposo, esposa, como trabajador. Y que permitas que esas 5 piedrecitas que Medjugorje quiere regalarte sean las que vayan transformando tu vida y tu corazón. Para mí, humildemente, Medjugorje es una experiencia real de fe, en donde a través de la manifestación concreta y particular que la Virgen realiza en la vida de 6 videntes, se evidencia un profundo arraigo de la palabra de Cristo en el corazón de cada una de las personas que ha sido tocado, directa o indirectamente, por el anuncio del Evangelio a través de las palabras de María. Santa María en Medjugorje no viene a hablar en persona particular, no viene a hablar en su propia persona. Ella, en el mensaje concreto, diariamente, invita a cada creyente a afirmar su fe y su amor en la persona de Cristo. Ella viene nuevamente a ser la portadora de esa buena noticia que es Jesucristo. Y no se opone en absoluto a lo que el Evangelio nos habla, nos invita y nos forma. Antes, al contrario, ella viene a recordar constantemente que el centro de la vida de todo cristiano es la persona de Jesús.
Te doy gracias por permitirme llegar hasta tu casa a través de este sencillo video. Que tengas un excelente día y que la Virgen María te acompañe.